Sí, buenas tardes, compañeros, compañeras. Me toca, no sabía que era el cierre de todo el tema, pero para mí es una alegría poder estar e intercambiar las visiones sobre lo que estamos pasando y especialmente felicitar al principio a Claudia, que me adhiero a lo que dijo el compañero Chucho, por la conocemos cómo trabaja en el organizativo, digamos, en estas cosas, y es muy importante la preocupación de todo lo organizativo previo y de los materiales y todo eso, y estar al tanto continuamente. Dicho esto, un pequeño recordatorio que para mí hay que hacerlo por el día de la raza históricamente mal nombrado, pero con la contradicción que tenemos acá en Argentina, que tenemos a la primera presa política de origen y en el caso particular mío, lo tengo que decir porque no se difunde y yo trato de que no salga mucho en los diarios para que no ofrecer más blanco de lo que somos, pero en el caso mío, como siendo funcionario de la Unidad de Información Financiera, tenía denuncias de Morales contra Milagro, y estas denuncias realmente no tenían sentido porque ya estaban denunciadas, y lo único que querían hacer en ese momento, en los años 11-12, 2012-2011, que nosotros actuáramos para poder usarlo mediáticamente. Como eso no lo hicimos y terminado nuestra gestión, en el año 2016 me inician una causa por no haber actuado contra Milagro, a pesar de que ya estaban actuando los jueces, cosa que yo no tenía que hacer, y me tocó bonadío, y en ese sentido me mandaron a juicio oral ahora para el año que viene, posiblemente, por encubrimiento a Milagros. Cuestión que para mí es un honor que me Dicho esto, empezamos con lo importante de hoy. El título que está ahí, Teoría de la Desconexión, yo le explicaba acá con dos exalumnos que están acá presentes, tiene que ver con toda una evolución teórica sobre lo que de alguna manera fundamentó. Perdón, Pepe. Estamos con un problema de sonido por conexiones. Les vamos a pedir el mayor silencio posible, porque hicimos lo mejor que pudimos, la conexión, no la desconexión, sí, bueno. Pero nos salió medio desconectado. Entonces, como estamos con el sonido así, que no podemos ponerle tanto volumen, pedimos mucho silencio, por favor. Perdón. Bueno, en el caso de la teoría de la desconexión, tiene que ver con una evaluación teórica de lo que ha sido la práctica política y social que hemos realizado en conjunto los argentinos, junto con otros pueblos. Es decir, mi visión y la de muchos compañeros es que no se puede estar en una política y en una gestión de esa política sin teoría. O sea, no se puede andar sistematizando empíricamente sin atrás la visión teórica. Y la práctica social de la Argentina, en especial del peronismo, tiene dos periodos fuertes que definen su inserción en América Latina y en el mundo, donde los procesos de liberación nacional iniciados por el peronismo, con Perón del 45 al 55, y el periodo de Néstor y Cristina del 2003 al 2015, tiene una particular importancia porque significaron la ruptura con el orden global. Ese orden global que hoy en día es hegemónico
y que de alguna manera disciplina a todo el mundo con el mismo esquema, donde la base de construcción del poder está basada no ya en países, sino en conglomerados transnacionales que dominan las estructuras de poder de esos países. Y ese esquema de dominio global solo es cuestionado porque, de hecho, se le opone a eso procesos que intentan salir de esa concentración del poder del liberalismo. En ese esquema, la desconexión a ese esquema de dominio global es un ejercicio muy fuerte de voluntad política y tiene dos problemas. Uno, el lanzamiento de esas desconexiones, y el sustento es el segundo, la sustentabilidad de esas desconexiones. No es casual que los países que intentan estos procesos son luego hackeados y rápidamente hay reacciones globales de este poder para volver a insertarlos y volver a reconectarlos. Situación que nosotros generacionalmente ya va a ser, la estamos viviendo, el intento muy fuerte, la reconexión en este proceso después del 2015. Entonces, con estos dos esquemas, esta teoría de la desconexión sintetiza la práctica social de muchos países que empezaron con procesos de liberación nacional e incluye las desconexiones de los países socialistas, empezando por los rusos y todo el proceso de socialismo real que hubo, el proceso de China, el proceso de Vietnam, los procesos de Cuba, procesos que se desconectaron del mundo y mantienen grados de desconexión. Lo que vamos a tratar de hacer es teorizar en base a ese esquema cómo se producen, cuáles son los conflictos de la desconexión y, sobre el final, en base a la práctica que hemos hecho de habernos desconectado, porque no es que se habla en teoría, nosotros hicimos procesos de desconexión política y económicamente a nivel global. En base a eso, esas desconexiones se expresan en situaciones concretas de los territorios. Cito un ejemplo para que después lo vamos a ver más. En las provincias en el 2001 tuvieron que emitir dinero por su cuenta. Eso es una desconexión. Es un intento de salirse de la lógica que estaba prohibido en emitir dinero en los organismos subnacionales. Y se emitió. Argentina es el único país que emitió 12 monedas y sobrevivió. En medio de la crisis, eso es la osadía que tuvo el proceso popular argentino de emitir la moneda para no quebrar las provincias. Quebró el Estado Nacional, pero no quebraron las provincias y luego se reconstituyó. Ese es un ejemplo de desconexión. Entonces, como lo hemos hecho y hemos practicado y hemos confrontado, eso tiene un esquema teórico que funciona para el capitalismo global como una alternativa. Entonces, lo que ustedes van a ver es una síntesis de las materias que yo he dictado y que estaba dictando en Humanidades de Economía sobre la visión del capitalismo como una situación cada vez más definida de poder unificado. Ya no es Estados Unidos solo, es la estructura que domina a Estados Unidos, que son los conglomerados transnacionales, de los cuales Estados Unidos también es víctima. Esos conglomerados transnacionales determinan toda la cantidad de situaciones que afectan a los países que intentan, los sectores populares, salirse. Y nosotros lo hemos hecho, no es que lo hemos hecho. Entonces, en base a eso está este esquema. Hay esa frasecita que está ahí. La desconexión no significa que un país se aísle. Para entenderlo en forma práctica, cada país tiene un sistema de productos, de producción, que tiene sus propios costos. Si tiene petróleo, tiene un costo del petróleo que no es el global. Si tiene carne, tiene un costo de la carne que no es global. En la desconexión, la síntesis de un país desconectado es que los precios internos, los precios que se venden las cosas, son diferentes a los precios que quieren las transnacionales globales. O sea,
El precio del petróleo lo pone Shell y las 6 empresas petroleras. El precio de la carne se pone como una commodity a nivel global y vale en el primer mundo un valor en dólares que acá es imposible que nosotros lo podamos pagar. El esquema de insumos y de metales, lo mismo. Una desconexión es tener precios internos que no son los globales y que generan una distribución de la riqueza distinta a la global. Con los precios globales de los productos que se comercian, hay un sistema de acumulación de riqueza. Cuando uno está desconectado, los precios internos, para citar un ejemplo que he vilipendiado, que estamos en pleno conflicto, los subsidios a la energía son para tener precios de la energía que favorezcan otro sistema de acumulación interno que no es el global. Esto es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, porque nos están vendiendo que no pagábamos el precio de la energía. No pagamos el precio de la energía porque es una decisión política que el precio de la energía sirviera para otras cosas, además de que la población pagara menos, para que los procesos industriales, los procesos de abastecimiento y la circulación de bienes tuviera otro insumo, otro precio que sería el precio global. En vez de ganar ganar toda esta gente que está ganando y que ahora querían las 24 cuotas, los precios internos eran para favorecer el desarrollo interno y no el desarrollo de acumulación global. Entonces, ojo con comer el esquema, porque hay varios que yo he escuchado del campo propio que de golpe dicen, sí, estaba todo muy barato, tendríamos que haberlo subido. Por ahí en algunas situaciones, pero la realidad es que eso es una decisión política, un precio interno para hacer otra acumulación de riqueza. Y eso lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué hay que teorizar? Porque en la discusión académica hay que pelearse con lo que viene con las verdades compradas de estos grupos transnacionales que tienen mucho más poder que uno para poder discutirlo. Entonces, primero, fundamentémonos bien por qué las transgresiones tienen teoría atrás. ¿Estamos? Entonces, teoría de las transgresiones para fundamentar por qué. En este esquema nosotros decimos que un país periférico puede tener un sistema desconectado, pero puede vivir fuera de esa conexión global, como lo hemos hecho y como lo están haciendo los chinos, como lo están haciendo Vietnam y otros países que no hay difusión. Finlandia creo que está también ahí. O sea, hay que tener ojo con lo que se vende como lo que está hecho bien y lo que está haciéndose mal. Por eso la teoría de la desconexión. Rápidamente, porque esto ustedes lo van a profundizar después, para que van a tener biografía y demás. En este esquema, que es un esquema de análisis de la realidad, el lado derecho, que ustedes terminan, para ustedes es el izquierdo, el lado izquierdo, el pesimismo de la inteligencia, toma una frase de un teórico de Gramsci, que en la cárcel en Italia, cuando peleaba contra el fascismo, dijo que había que analizar la realidad para no engañarse, una realidad para poder ver los límites de lo que uno podía hacer. Entonces el pesimismo de la inteligencia tenía que ser riguroso con los fenómenos que se estaban analizando. O sea, un militante o un científico social no puede engañarse del mundo que está viviendo para poder actuar sobre él. Entonces, por el lado del pesimismo de la inteligencia, hay un dato que para nosotros, formando parte de la parte capitalista del mundo, es que la globalización es un proceso que se da, que significa una cantidad de información que circula y de liberación del flujo de capitales y de tecnología concentrada en determinados lugares, que esa globalización no la podemos cambiar, es un dato que está circulando en el mundo, no estamos ahí. Pero esa globalización tiene un fenómeno que también es un dato, que es la concentración económica como la ley interna de esa globalización. Si uno deja funcionar la lógica de esta globalización, cada vez, como está pasando, hay más riqueza concentrada y más diferencias y desigualdades sociales. Ese es un dato que ya se sabía de cuando el siglo XIX empezaron las discusiones
sobre el capitalismo y las consecuencias sociales del capitalismo, pero con el tiempo parecía que esto se iba a parar, pero efectivamente la última etapa, después de la implosión de Rusia sobre todo, se concentra cada vez más rápido la riqueza en el 1% de la población, que tiene casi la mitad de la riqueza del mundo, y el resto se reparten los que quedan. Ese esquema de concentración es un dato, no lo podemos parar si no hacemos nada. O sea, si la lógica funciona y liberamos las cosas, como estamos viendo en Argentina, en pleno trabajo práctico de globalización, aparece la concentración como un dato. Luego viene en nuestros países y en los desarrollados también, que cada país en esa concentración, al ser periférico, se especializa en alguna cosa, y la globalización necesita una situación de provisión de materiales de cada país, lo que pueda dar, pero solo la etapa de provisión de materiales, solo la extracción de la riqueza natural, no la elaboración ni el proceso industrial. Y eso se ve en toda la historia de nuestros países latinoamericanos, pero también se ve en África, en Asia, la provisión de materias primas para los insumos industriales, y la prohibición de nuestros países de tener procesos industriales. No es que no sabemos hacerlo, porque lo hemos intentado, hemos desconectado con Perón, hemos desconectado con Cristina y Néstor. Sabemos hacer procesos industriales. La decisión política en la concentración es que no haya procesos industriales en la periferia y el control lo tengan los países centrales, y dejan lo secundario para nosotros. Entonces, la especialización en el mercado externo. Esa visión del mundo concentrado y globalizado tiene defensores naturales, políticos y políticas condicionados, o sea, los sectores empresarios, los sectores sindicales, sectores sociales, que son beneficiados por esto, generalmente un tercio de la población como máximo, y defienden, uno porque son beneficiados y otro porque desconocen y no quieren entender. Esta discusión siempre se ha dado, ¿sí? Sectores populares que por ahí quedan encandilados a través de eso y apoyan ese esquema porque no se puede hacer otra cosa. Lo vivimos, los barrios lo tenemos al lado. Esa situación termina de político condicionado en la globalización con la desaparición del Estado-Nación. O sea, el intento de esta gente es un mundo sin Estado-Nación que pueda disputar la soberanía, con la licuación de los poderes de policía del Estado para que los organismos supranacionales dirijan el esquema territorial. Y cuanto menos identificación de nación o de popular exista, mejor. Desaparezca el Estado-Nación es un objetivo que incluye procesos como el euro y Europa, por ejemplo, o procesos como intentaron acá con el ALCA, que en el 2005 se paró, pero con esta gente, si continúa el Estado, vuelve el ALCA. Y el ALCA es un proceso de sin fronteras, libre comercio y sin moneda, o sea, la moneda, el dólar. Ese proceso termina, y por eso nosotros estamos en pleno trabajo práctico hoy de esta gente que nos está gobernando. Termina la dilución del Estado-Nación con la dolarización. Termina con un esquema dolarizado, como están dolarizando todo, termina, y eso lo estamos haciendo en particular. Hoy no vamos a hablar de ese proceso, pero sí hay que saber que van a la desaparición de la frontera, a la desaparición de la moneda y a la dolarización como objetivo. Eso es lo que quieren. Y son capaces de llegar a plantearlo. Como están haciendo las cosas acá, en algún momento ya lo tiraron, sacan el peso y se eliminan el Banco Central. Esa la tienen como idea final, digamos. Lo intentaron en el 2001, les salió mal y lo vuelven a volver a intentar ahora. Bueno, con este modelo global. ¿De dónde? ¿Desde dónde? Desde las regiones. Desde las regiones, porque ya las naciones están hackeadas, pero como esto es global, la resistencia no va a ser individual. Podría ser, pero ya Perón se había dado cuenta de que en su desconexión que hizo, hay que acordarse, en 45, la soledad de la ruptura de la Argentina del orden global.
Piensen que habían ganado los aliados, se habían puesto todo de acuerdo, y Argentina no entra ni al Fondo Monetario ni entra al esquema multilateral. Mantiene un convenio de vender a quien me compra. No entra en las dos cuestiones globales más importantes, que era el libre comercio y el Fondo Monetario como fundante de ese nuevo orden. Se desconecta. En esa desconexión, el ABC que plantea Perón es importante. Argentina, Brasil, Chile. Estaban pensando en la región, no era un improvisado en este esquema. Entonces, la región puede servir, o está dominada, o puede iniciar procesos como iniciamos después en Latinoamérica, en el 2000, en la primera década de este siglo, los procesos latinoamericanos. Mucho mejor que en los 70, que el proceso latinoamericano fue hackeado y casi eliminado de raíz en los años 70, 75, 76, ¿no? Estamos ahí, que ese proceso, por supuesto, genera reacciones. Pues, el otro problema es, si hay concentración como ley interna, la democratización de todo cuesta voluntad. Porque yo tengo democratización para acceder a la vivienda, democratización para acceder a la educación, democratización para acceder a la difusión, a los medios de difusión. Como todo se va concentrando, el ejercicio requiere de voluntad política de confrontación, que Argentina las dio. Alguna batalla perdió y en los momentos de derrota se nota. La ley de medios, por ejemplo. Se busca la democratización, pero no se pudo vencer el poder concentrado de los medios. O sea, la democratización de acceso al crédito también. Fíjense, ¿quién va a acceder a un crédito en estos momentos con el 70% de interés? Termina la vida, la posibilidad de acceso. Pero el acceso al crédito democrático es posible y fue posible en función de la democratización y la voluntad política de la democratización. El otro tema importantísimo para todos los países que intentan salir del cepo el verdadero cepo es el de la situación esta de dependencia de los conglomerados transnacionales, es el mercado interno. El mercado interno no va a existir en un país que tiene un esquema de monocultivo o de monoproducción de minerales y demás, porque solo viven los que exportan. Ese es el negocio, 20% de la población. Para que haya mercado interno tiene que haber voluntad política, tiene que haber un orden económico y una legislación y un intento de favorecer los sectores que van a quedar fuera. Hay que acordarse de Carrefour acá en La Plata cuando se instaló, pero desaparecieron toda la mitad de los almaceneros, o sea, y después lo votaron igual, la convertibilidad, digamos, porque eso hay que saberlo, como digamos, inconsistencia mental de cuando vienen estos fenómenos. Si no los conozco, puedo matarme yo mismo, apoyando a mi enemigo. Pero el mercado interno es una voluntad política para que exista, como la hubo del 45 al 55 y como la hubo del 2003 al 2015, y como la hay para que no exista lo que está pasando, digamos. Nosotros podemos hablar con conocimiento práctico de lo que está pasando. Tienen entonces políticos condicionantes, que son los que defienden la no aceptación del proceso global, dirigentes sindicales, militantes políticos, cuadros orgánicos, intelectuales, también. Conflicto político se ve en esa parte. Y el esquema que queda, y que es importante recuperar como idea, es que lo que puede hacer ese esquema alternativo es la posibilidad de acceder al Estado. Porque esta es una discusión que hay que darla en función de que hay visiones políticas de sectores que se dicen progresistas o que dan por muerto el Estado y su capacidad de resistencia a la globalización. El Estado es un instrumento que está vilipendiado porque históricamente se lo usó como un instrumento de dominación. Pero los que hemos estado y accedido al Estado, nos damos cuenta que el poder de policía del Estado es lo único que quedó en el sistema de negociación política con el poder económico. Porque el acceso al Estado posibilita la discusión con los dueños de la realidad económica. Y si uno no accede al Estado y no aplica el poder de policía de ese Estado con la regulación y contención del conflicto con la riqueza,
que está muy de afuera, no ve, no puede modificar la situación. Entonces, no es que uno pueda hacer caso omiso, acceder al Estado o no, como grupo popular o partido popular o conjunto de sectores populares. El Estado es hoy lo único que quedó, y en los países como el nuestro, que hemos vendido casi todo en los 90, donde las estructuras del poder económico que tenía el Estado, el sistema energético, la distribución incluso de los minerales, toda la cuestión que estaba estatizado desapareció. Argentina es uno de los que mejor hizo el proceso de conexión con Menem. Ahí lo terminamos. Empezó en el 76, Menem lo terminó de hacer. En esa cuestión, el poder del Estado prácticamente había quedado en sistema de regulación y en leyes de aplicación que muchas veces están escritas pero no se aplican. Ese poder de policía es el que uno debe empezar a utilizar si accede al Estado para el conflicto que va a tener en la lucha popular. Si no lo utiliza, como hay sectores políticos que se han planteado, que los zapatistas en México dijeron no vamos a disputar el Estado, y se quedan ahí, en medio de la sierra, tranquilos, no votan, y el Estado recién ahora, un sector progresista pudo ganar elecciones, pero si no los zapatistas no entraban en las elecciones, porque hay una tendencia, yo porque soy profesor en humanidades, que me entero de todo, ahí de todo lo que andan pensando los alumnos, me entero de que, bueno, hay tipos que dicen no al Estado y nos dedicamos a las redes, a la creación de política de poder fuera del Estado y demás. Lo concreto es que si uno pierde eso, no puede operar sobre el poder real. Entonces, con ese esquema, como ven, ahí son pares: globalización versus región, concentración, democratización. Con esos pares teóricos nosotros bajamos a la interpretación de la realidad del conflicto que tenemos cuando accedemos al poder o cuando lo perdemos. Bueno, ahí vamos a pasar rápido por este esquema, pero cada uno de esos cuadritos ustedes lo van a acceder, lo van a tener, lo tienen. La globalización tiene características que algunas ya las dije, así que lo pasamos. El proceso importante es saber que la conexión implica lo que dijimos de zonas libres de aduana, libres de mercado libre y unificación. Lo que cambió es que el capital financiero, que es el que de alguna manera está vigente como dominante, funciona 24 horas por día en negocios. Y los bancos son los dueños de este esquema, ¿no? La globalización significa eso. Y la región tiene instrumentos para resistir, que son los recursos naturales, sus dirigentes y la población. Para intentar eso, todas estas partes hay que analizar. Si hay regiones que no tienen ni riqueza, es más difícil. Las regiones ricas son las que de alguna manera pueden intentar salirse de la lógica esta global, pero tienen que tener una característica especial. No todas tienen dirigencia o historia política para el conflicto ese y ni lo intentan siquiera. Argentina lo intentó 2 veces y da pelea. Otros países han intentado más, hay países como los procesos socialistas que se fueron 70 años del sistema global, fueron reconectados, y otros que se la aguantan todavía. Ese sería el esquema. Como cosa importante de los 5 conflictos que todo proceso de desconexión y de conexión tiene, hay un análisis de los monopolios que se disputan en el mundo y que son el objetivo esencial del control de los conglomerados transnacionales. Los 5 monopolios abarcan o disputan, que se disputan son el monopolio de los recursos naturales, que digamos es el patrimonio principal de los países periféricos: petróleo, minería, la riqueza de las pampas, la riqueza agraria, la pesca. Todos los recursos naturales son botín. Por lo tanto, hay que tener posición. Argentina, en la desconexión de eso, no es que no hizo nada. Hizo la Constitución del 49, donde definió
los recursos naturales son patrimonio del Estado, y no se pueden liquidar o vender, y el subsuelo es patrimonio del Estado, y eso todavía duró, por suerte, porque si ustedes saben, el subsuelo en Estados Unidos es dueño el que está arriba, entonces los petroleros son dueños, los que son rancheros son dueños del petróleo si está abajo. Acá no, acá se tiene que dar concesión. Eso quedó algo que no se vendió, digamos, dentro de lo que pasó. Por ahora, sí. En el segundo monopolio es importante, el monopolio de los financieros, de los recursos financieros. ¿Qué significa esto? Que no puedo andar pidiendo plata afuera de la región. Nosotros lo intentamos, el Banco del Sur se intentó en la segunda desconexión, pero hay que tener un esquema alternativo del Fondo Monetario, de los esquemas de financiación que te ofrece los conglomerados tradicionales, porque condiciona la política interna. Esto se intentó y son parte de la discusión de las cosas que quedaron pendientes, porque si ustedes me preguntan, el monopolio del capital financiero implicaba el Banco del Sur y tener una moneda regional. Se había pensado en monedas regionales para Venezuela, Ecuador, Brasil y demás, pero había que tener un Banco del Sur. Si ustedes me dicen qué pasó, y viendo lo que pasa en Brasil, tiene que ver también con la inconsistencia de los brasileños. No llegaron, porque el Banco del Sur no se hace porque no se puso plata para fondearlo. Los que no pusieron plata fueron los brasileños, digamos. La dirigencia brasileña que quedó abajo del Lula y demás, como pasó en nuestros países también, y acá también, en el mismo proceso de desconexión que hicimos, teníamos el huevo de la serpiente adentro, digamos. Esto es inevitable en la disputa de poder cuando uno está haciendo una desconexión. Entonces, el monopolio del capital financiero. El tercero sí se trabajó en los dos casos, tanto en la del peronismo como en la de Néstor y Cristina, el peronismo del Perón, porque digamos, lo esencial es poder acceder a la investigación y el desarrollo con tecnología propia, porque lo otro lo tienen ellos. Las fábricas privadas patentan y después no venden las patentes ni las muestran. Para los chinos, para hacer lo que están haciendo, tienen contratos de obligación de ir después de un proceso a darle la tecnología de lo que están haciendo. Pero si no, la tecnología se queda en el país central, la fabricación quizás pasa a los países periféricos, pero la investigación y desarrollo propia no la hay. No es casual que Argentina sepa hacer autos, por ejemplo, porque la mayoría de los países, salvo Brasil y México, no saben hacer autos. Tienen que comprarlo. Y hay una decisión de que eso quede reservado a los dueños de la tecnología, que son los conglomerados transnacionales. Entonces, tener una política de eso es importantísimo desde el punto de vista del despegue posible de la conexión. El ARSAT, todo lo que se hizo acá respecto al desarrollo tecnológico propio, la producción de medicamentos, todo eso es muy importante porque pega en la base de sustentación de la posibilidad de una conexión con soberanía creciente. Esa innovación técnica, hay que decirlo, da el poder sobre algo que es un mito, un cuco, que no se puede hablar, porque los periféricos estamos prohibidos de hablar de eso, pero Argentina también transgredió ahí, es las armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción masiva, ¿qué es? Es la bomba atómica y la tecnología de punta para hacer misiles y para hacer satélites y demás. En ese sentido, investigación y desarrollo da el piso para tener armas de destrucción masiva. Los 10 países que tienen poder, los 5 que tienen poder de veto, más 2 o 3, como Corea del Norte y más, tienen una bomba atómica, y Biden está negociando muy con cara de malo con esos países. Entonces, la discusión argentina, por la visión del peronismo del 45, tuvo el Balseiro, tuvo los alemanes que vinieron, serían lo que sean, y tenemos agua pesada y urano enriquecido. Entonces estamos ahí. Somos de los 10 países que tienen tecnología nuclear. Por eso nos vigilan 10 veces más que el otro y nos prohibieron el misil Cóndor. Porque a veces uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mira?
¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretendo? Que no tenga la bomba atómica. No, eso pretendía. Y entonces limitan todas las posibilidades de acceso a una tecnología que da, y nosotros sí, sociológicamente nosotros estamos planteando, está bien, lo que decimos, zonas no sin tecnología nuclear, pero ya nos pusieron las Malvinas. Tenemos los misiles nucleares ahí, digamos, cerquita para controlar. Lo que quiero decir es que no podemos negar lo que hicimos, tampoco debemos decir que no lo vamos a hacer. Esa es mi opinión personal, de que vamos a tener, si tenemos tecnología, tenemos capacidad técnica, exportamos tecnología nuclear en plantas de generación de energía nuclear eléctrica. Estamos cerca, pero por eso nos cuesta más a nosotros la ruptura, porque hicimos procesos muy fuertes de desconexión en algunos temas. El quinto monopolio, que es el que legaliza a los otros cuatro, que es el monopolio de los medios de difusión. Porque a nivel mundial los medios de difusión están cada vez más concentrados, pero a su vez son los que legalizan la visión del mundo de que todo está bien mientras las cosas no cambien. El nivel global dice, bueno, esto es lo que les tocó, se van a desarrollar con el tiempo, pero tienen toda una estructura de difusión, de control mental y de manipulación de la población que hemos vivido nosotros, estamos viviendo en carne propia. No podemos negar que la población y nosotros mismos somos manipulados por un esquema de información dominante. Argentina intentó, en el 45, el 55, que había radio y empezaba la televisión y diario, expropiamos. No hay que renegar. Mucha democracia, mucho muy lindo, pero si no le sacamos la nación, la prensa, capaz que no duraba 5 años, duró 10. Porque hizo poder del Estado. Nosotros intentamos, sacamos la ley de radiodifusión, tratamos de convivir y después mostraron las uñas y perdimos. Con la ley de radiodifusión ahora perdimos. Pero intentamos algo que es modelo global. El conflicto que hizo Argentina con los medios de difusión es global y lo intentó. Y la ley de radiodifusión, por algo la borraron y por algo hoy Clarín tiene Telecom, además, que era lo que quería tener antes. ¿Estamos? O sea, yo digo para ver la definición. 15 minutos. Sí. Bueno, en este esquema entonces, teórico, la superestructura de la concentración es lo que nosotros estamos viviendo ahora, que estábamos fuera. El FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y la OTAN. Ellos dirigen la desaparición del Estado-Nación y el disciplinamiento de los rebeldes, diría. Argentina, para desgracia nuestra, y más allá de la coyuntura, fue el primer país que se enfrenta a la OTAN, porque todavía la OTAN no había iniciado ninguna guerra como después hizo con Irak y Libia, y Malvinas fue la primera. No es casualidad tampoco, no es casualidad que Argentina haya sido uno de los primeros disciplinados por la OTAN, y eso marca una cuestión que todavía yo creo que no lo hemos procesado todo socialmente, el grado de conflicto que tiene, más allá de la locura de la dictadura, haber intentado la desconfianza que nos tienen, por eso y cómo estamos en el ojo de la tormenta cada vez que movemos la ficha en este esquema de disputa global. Vamos a, con ese esquema, vamos a pasar. Bueno, los instrumentos que habíamos quedado cuando dijimos ¿qué pasa con el Estado? Pérdida de poder del organismo de aplicación de poder de policía. Se diluyen los organismos de los entes reguladores, lo que quedó del Estado, cada vez que viene una política que quiere destruir ese Estado, elimina la facultad de regulación, privatización de las funciones de control, los que tercerizan, lo que estamos viendo, ¿no? Hay que leer los diarios nada más para certificar que es la dilución del Estado, la desaparición de los controles
de capitales, la libre entrada y salida, el infinito para que traigan los dólares que se vendieron. Digamos, eso da una capacidad de no hacer nada cuando estamos en plena crisis, que se va a notar en la profundidad de la crisis. Pero hay una política de que no exista todo eso, que no exista el control de capitales, que no exista el control digamos, de todo lo que podría menoscabar el poder del mercado y de las empresas estas para hacer lo que quieren. Y termina porque si bien la corrupción es la bandera de ellos, ¿no?, en este momento, nosotros no podemos negar que la estructura de formación del capitalismo y de sus negocios es corrupta en sí mismo, digamos. Entonces no podemos asustarnos de que esa corrupción penetre en todas las estructuras sociales. No podemos, porque es parte intrínseca al negocio del capitalismo desde el origen. El capitalismo en el origen primero eran los piratas, y cuando había resistencia los piratas se transformaban en comerciantes. ¿Estamos? Que acá es lo mismo, digamos. Entonces, en esta discusión del capitalismo bueno no existe. Son ladrones primero y luego son democráticos y ciudadanos. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo claro para todas las discusiones, porque la impunidad es lo que ellos contienen por el poder histórico que han tenido, y de piratas pasaron a ser lores. Es así, los ingleses. Entonces, ojo con el bombardeo nuestro, sabiendo que estamos con arteros piratas, digamos, negociando en la historia. Bueno, esto para terminar, que es una figura del mundo que un economista de los 70 del estructuralismo latinoamericano, que era chileno, imaginó qué es lo que iba a pasar con el mundo desde los 70 en adelante si solo se desarrollaba el capitalismo, como fue en la realidad. Entonces él se imagina, Zunkel se llama, tenían un libro de desarrollo y subdesarrollo, Zunkel y Paz escribieron, con eso lo estudiábamos en los 70, pero en los 70 la generación mía por lo menos tenía la utopía del socialismo, de la patria socialista, la patria peronista era más socialista que otra cosa, digamos, teníamos ese esquema, pero no imaginábamos la complejidad del mundo y la implosión del socialismo real en los 90, que le dio un poder terrible al neoliberalismo. Ese está pensado como que la concentración económica se produciría y el mundo capitalista se iba a desarrollar. Entonces, el redondito de arriba que dice país desarrollado, ustedes van a ver que hay dos círculos. El primer círculo sería el mundo capitalista, el redondeo. Adentro hay país desarrollado y dos flechas abajo de los países periféricos. Un ejemplo de dos países periféricos. Pero el círculo del medio, que abarca gran parte de lo que es desarrollado y una menor parte de los dos periféricos, es el círculo de los que están integrados al sistema de poder global. ¿Por qué la diferencia? Porque el país desarrollado tiene un esquema, porque tiene riqueza propia, pero además le saca a los periféricos, de 2/3 de la población, la mayoría de la población, que está integrada viviendo bien, con un esquema de salarios 10-1 con la periferia, y de alguna manera tiene excedente para soportar a lo que queda allá arriba, el sombrerito ese que queda allá arriba, que sería el tercio que está afuera, los menores, que son los que no tienen trabajo, porque el capitalismo en el centro también deja fuera, pero tiene subsidio para el trabajador, tiene protección social y tiene un esquema donde el conflicto histórico de esos países no es tan virulento, y especialmente después de los 30 años después del capitalismo, que fue paralelo al siglo XX con la existencia de Rusia. Entonces los países centrales se cuidaron muy bien de mantener un equilibrio social que no les generara procesos revolucionarios extremos en sus países. En nuestros países, como ven, los integrados son los 2/3 más chiquitos, que esos integrados son los que viven de la exportación, los que están relacionados,
con las ganancias que da la exportación y su mundo, su micromundo, que son personas que viven como si estuvieran en el primer mundo, tienen sus intereses económicos ahí, pero además tienen su cultura, tienen su forma de ver el mundo desde el centro y leen las mismas revistas, ven las mismas películas y vibran por los mismos intereses culturales y económicos. Pero eso, en la periferia, tiene 1/3 de la población como máximo y tiene 2/3 fuera. Y cuanto más lejos, peor es África, ¿no? Y peor los países asiáticos que quedaron fuera. Pero en América Latina, los países que no son ni Argentina, ni Brasil, ni México, tienen, digamos, ese 2/3 que no se sabe qué hacer con esos 2/3 porque no hay excedente para darle subsidio, porque no alcanza. Y además, ese 2/3 es imposible que pueda entrar en el sistema integrado si no hay una ruptura del orden global ese que lo disciplina. Entonces, esos 2/3 lo que tienen es un conflicto creciente. Esta persona, Zunker, lo que decía que el mundo de los países periféricos iba a ser cada vez más violento y más complejo, porque no se iba a tolerar ni en los propios ricos de ese mundo poder soportar el grado de conflicto que se generaba. Nosotros tuvimos la película esa, que hay que acordarse, del año 2001, de los country, que no se animaban a salir a la calle y si pinchaban goma seguían con la goma en llanta hasta arreglarla para no parar, porque no soportaban el grado de tensión que había generado la marginalidad que se vivió en ese momento. Entonces, esos dos mundos son invivibles y son países de conflicto que terminan como todas las cosas, o se hacen sombrero o se cortan cabeza. ¿Estamos? Entonces terminan en guerra. Si no hay sombrero, cortamos cabeza. Entonces la periferia queda atrapada en esa situación. Eso lo dijo hace 30 años y lo hemos vivido nosotros directamente cuando esto empezó a suceder en los 90. ¿Estamos? Entonces, con ese esquema de análisis, está claro que los procesos de desconexión de la periferia, cada vez, cuando se deciden esos procesos, chocan con un esquema de poder muy fuerte, cada vez más concentrado, y entonces es necesario, de alguna manera, tener atrás la idea del grado de conflicto, porque quizás a veces, es una visión personal que tengo yo, no calibramos el grado de conflicto que se plantea cuando uno se desconecta, como se desconectó la Argentina del 45 y como lo hicimos en el 2003. Porque para poder tener ese grado de conflicto hay que tener una visión de a quién estoy tocando cuando hago eso. Porque quizás no toco al empresario de acá o al negocio de acá. Toco una visión geopolítica global donde un país que salga de ese esquema se transforma en un farol para los otros países. El problema es, como el bueno de la clase, digamos. Si es bueno y es buen compañero y demás, alguno lo quiere imitar. Y lo hará la Argentina. Entonces, para entrar en esa discusión, sí tenemos que ver alguna serie de situaciones resueltas acá, pero sobre todo tenemos programas de lo que hicimos, porque no podemos inventar acá cosas que no hicimos, pero como hemos hecho cosas, la idea de tener un taller posterior a esto habilita que discutamos lo que ya se está diciendo de los planes de gobierno potenciales, porque hay dos escenarios que uno tiene que tener en la cabeza, que es el escenario de plan de contingencia, porque no sé si el helicóptero, pero puede ser cualquier cosa, o una niñita enloquecida, por el lado, bueno, entonces puede ser un plan de contingencia o las elecciones del 2019. En los dos casos hay una serie de cosas inevitables que, por suerte, ya las estructuras, aunque no aparezcan el grado de difusión que hay, las estructuras que se pueden dar ese tiempo, que para mí siguen siendo los sectores ligados digamos, con respaldo social en la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores, el Movimiento Federal, que se han juntado, hicieron un programa de cuestiones rápidas y cuestiones de mediano plazo.
que lo presentaron en Ferro la vez pasada. Entonces, teniendo eso como instrumento, uno puede discutir algunas cuestiones y bajarlo más a la realidad que le puede tocar. Como eso está escrito y de alguna manera está a difusión, a pesar de que la difusión es muy mala todavía nuestra en estas cuestiones, porque no se entera nadie, se entera los que están cerca y demás, pero una misión que tenemos es tratar de difundir lo que está escrito como propuesta de lo que va a pasar. Y una de las cuestiones que íbamos a hacer hoy entonces es rápidamente pasar... 5 minutitos. Sí. Perdón, pero es el papel que me toca. Bueno, esta parte sí. Bueno, yo digo, ubicándonos en la situación de hoy, la dilución del Estado termina en dolarización. Mi visión. La escribimos, la estábamos estudiando, varios, de que... No, está bien. Es una discusión. Y tenemos hasta el valor del dólar, nos da 57 más o menos, que ellos podrían ponerlo, si pasa las reservas como están. Pero como las reservas son indisponibles, si la gente se asusta y va a buscar toda la plata, en realidad el dólar sería el doble. El dólar. Que ellos no tienen ningún problema en ponerlo, ese dólar. ¿Estamos? ¿Qué me interesa? Porque los que ganan plata son los exportadores y los bancos van atrás. O sea, esa situación no es posible. Pero lo que también es posible es que la crisis termine en default. Técnicamente nosotros tenemos que renegociar la deuda. Ellos o nosotros. Alguien va a renegociar porque está quebrada. Nos dan los números en el horizonte. O sea, el default ya está. Ahora falta, por eso pusieron en el presupuesto, que no lo quieren aprobar, que el Ejecutivo pueda negociar la deuda a valor de mercado, dice. Ya vieron el paraguas, ya estamos en default. Entonces, y en nuestra situación política hay un progresivo agrupamiento y polarización. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, va a ir progresivo. Y lo único que hay escrito hasta ahora es el plan de las 12 GT, que se unieron ahora, Moyano y el Corriente Federal. Así que vamos a eso. Son 6 puntos iniciales que pusieron, así están enumerados, pero de ahí cambio de la política económica. Punto 1, defensa de la industria nacional, pymes y economías regionales, regulación de las importaciones, recuperación del mercado interno. Esos son los principios, ¿no? Cosas que hemos hecho: emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria, repudio del acuerdo con el FMI. Esto asume la experiencia de toda la historia de la CGT combativa, desde Huerta y La Falda hasta ahora, como planteó. Pero lo que las 3 palabras, emergencia ocupacional y a las asignaciones, o sea, mercado interno en principio para bueno, el 4 tiene que ver con las cosas que están discutiendo ahora, retrotraer las tarifas al 1 del 12 del 2017, que salió por una ley y no se aprobó, se vetó, y revisión del precio de los combustibles, regulación y control estricto de los precios de los servicios públicos. Está bien, basta de que se mueve el precio de la nafta a nivel global cuando tenemos nafta y gas propio. El otro es derogación de la reforma tributaria, nuevo esquema tributario, no el impuesto de ganancias, el impuesto de trabajo. Pidieron lo que le pedían a Cristina, también lo piden acá. 6. Cambio absoluto esto lo piden todo el sector que está siendo muy hackeado, que es la política de la línea de bandera, del sector premiante aeronáutico, que se están quedando con todas las líneas, están rompiendo aerolíneas, y para mí la desguasan, digamos, como que lo saben. Esos son los 6 puntos de un poco de largo plazo como objetivo. Y lo de corto, que sería mañana, si se van, frenar la fuga de capitales con medidas de control financiero por parte del Banco Central. No les vamos a llamar por ni nada, pero no pueden hacer lo que están haciendo de llevarse. La fuga es terrorífica, digamos, ¿no? Se llevaron 15.000 millones en 3 semanas. Es una cosa que... Restringir la venta de dólares solo para fines productivos. Claro,
al final aprendimos, ninguno puede comprar 2 millones de dólares, el pueblo no, porque no llega ni a la esquina, pero ellos sí, compraron 2 millones y se los llevan y nadie le dice, ¿por qué no lo dejás? Detener la revisión de utilidad de las grandes multinacionales del exterior, por un tiempito déjense de llevar las utilidades extranjeras, fijar por ley la obligación de liquidar, que esto estaba, las divisas de la exportación. En este momento se las vende y no las traen. Yo creo que lo están haciendo a propósito porque en la cabeza de ellos está la dolarización. Entonces se las dejan afuera, esperan que devalúen o dolaricen y vuelven. Se compran en Argentina por la mitad de precio. Lo hicieron en el 2001, lo hicieron en el 76 y lo van a volver a hacer si no hay voluntad política de conflicto, ¿no? 3, los puntos. Recuperar el poder recaudatorio del Estado poniendo la retención. Lo hicimos. No estamos inventando nada ni expropiando todavía a la oligarquía y al imperialismo. Estamos recuperando poder de recaudación propia y después discutiremos qué hacemos con la renta de la tierra, si hacemos el IAPI nuevo o no lo hacemos, todas esas cuestiones. Acorde con las ganancias. Bueno, poner las retenciones de acuerdo a como estábamos antes. Cobrar impuesto a la compra-venta de títulos de la especulación financiera. Si se van a vender, se venden acá y el mercado abierto, nosotros incluso lo habíamos discutido, no llegó a cuajar eso antes, porque todas estas cosas tuvieron posiciones internas dentro del gobierno, que como todo gobierno popular, hay varias cabezas a favor, varias en contra, a veces no se gana todo lo que uno plantea. El punto está en revisar la deuda, se puso así, revisar la deuda externa que creció en forma espuria de 2016. Es decir, revisar implica cuestionar todos los negocios que hubo con la carga, la mochila que vamos a tener de que hubo legalización, hubo innovación de la deuda por un parlamento elegido por el pueblo. La primera etapa. La segunda, que es la locura, la de 100 años y todo eso, ya se puede discutir profundamente y la legitimidad de eso también. Ahí vamos a tener un gran bochinche, va a haber, pero vamos a discutir. Aprobar un presupuesto con eje en la reactivación del mercado interno, el desarrollo neutral y las economías regionales. O sea, no aprobar el presupuesto que está dando vuelta o darle vuelta si uno lo pone. Y el último punto, que ya para esa altura, cuando lleguemos, va a haber mucho más, varios presos más todavía, liberar a todos los presos políticos, entre los cuales capaz que estoy yo también.